Los postes se fueron apagando uno a uno. No hubo falla eléctrica, no hubo viento. Se apagaron siguiendo sus pasos, y cuando el último se apagó, ella ya no estaba. Hay una creencia que se repite en casi todas las culturas del mundo. Algunas personas no se van del todo, no porque quieran quedarse, sino porque algo las ata. Un momento inconcluso, una emoción demasiado intensa, una partida de esta existencia tan repentina que el alma no tuvo tiempo de entender lo que pasó. Les llaman ánimas en pena, espíritus errantes, presencias. Los nombres cambian según el lugar, pero la idea es siempre la misma. Hay quienes parten al más allá y hay quienes simplemente se quedan. Los infantes, dicen quienes estudian este tipo de fenómenos, son los más vulnerables a quedarse atrapados. No comprenden lo que ocurrió, no tienen el marco para procesar el fin, y entonces repiten una y otra vez el último momento que conocieron. A quien llamaremos Marcos para efectos de este relato, tiende a evitar el tema. Nunca habla de esto. Cuando le preguntan, desvía la mirada. Pero una noche lo contó, casi en susurros, como quien descarga algo que lleva demasiado tiempo cargando. No le pasó a él, le pasó a su hermana. Y eso dice que es lo que más lo inquieta, que él no pueda dudar de la fuente. Era cerca de la medianoche. Su hermana salía del cine con un amigo. La noche había sido normal, sin más peso que el de una película olvidable, y el frío habitual de la calle. El amigo se ofreció a acompañarla hasta casa. Vivían en un complejo de apartamentos a pocas cuadras, y los dos caminaron sin prisa, hablando de nada importante. Fue entonces cuando la vieron. A una cuadra del conjunto, bajo la luz amarilla de los postes, había una infante, pequeña, quieta, sola en la acera a esa hora de la noche. Ninguno de los dos se alarmó de inmediato. Tenían una razón para no hacerlo. La hermana de Marcos sabía que la hija de su cuñada tenía una costumbre: salir al andén cerca de la medianoche, a esperar al abuelo, que trabajaba hasta esa hora en su negocio de comidas rápidas. Era algo que hacía siempre, un ritual familiar tan repetido que se había vuelto invisible. Así que siguieron caminando. A media cuadra de la entrada del conjunto, la pequeña los vio acercarse y sin decir nada, sin correr, se deslizó detrás de una pared. La hermana de Marcos sonrió. Le llamó por su nombre, el nombre de su sobrina, esperando que la pequeña saliera riendo a recibirla como hacía siempre. Nadie respondió. Esperaron un momento. El silencio de la calle era denso, casi físico. Entonces, lentamente, algo apareció desde detrás del muro. Un brazo, solo el brazo derecho, asomado desde el borde de la pared, y comenzó a girar. No agitarse, no saludar, girar en espiral, con una lentitud metódica que no tenía ninguna explicación. Si vieras algo así, ¿cómo crees que reaccionarías? ¿Aún así, querrías ayudar o simplemente dejarías las cosas tal como están? La hermana de Marcos dejó de respirar por un segundo. Cuando por fin reunió el valor para acercarse más, la pequeña salió disparada, media cuadra más adelante, y volvió a esconderse. Ágil, silenciosa, como si conociera cada grieta del barrio. Los dos se miraron incómodos y decidieron que debía ser una pequeña de la calle, asustada, jugando o escondiéndose de algo. Entraron al conjunto, se despidieron, y la hermana subió al apartamento. Allí estaba su cuñada. Ahí estaba el padre de Marcos, ya de regreso del trabajo,
y ahí estaba la pequeña con quien se había confundido, su sobrina, durmiendo en el sofá. ¿Estás disfrutando de la narración? Suscríbete y sigamos explorando el misterio. Continuamos. No habían pasado 20 minutos de que entraron cuando sonó el teléfono. Era el amigo. Hablaba raro. La voz un poco apretada, como si estuviera escogiendo las palabras con cuidado. Dijo que en el camino de regreso algo lo había inquietado. La imagen del brazo girando, la soledad de la pequeña a esa hora, y que había decidido volver por la misma calle para ver si necesitaba ayuda. Cuando dobló la esquina, allí estaba. La misma pequeña, en el mismo tramo de la calle, parada bajo la luz, de espaldas. No pudo verle la cara. Se acercó con calma. Le habló con suavidad. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? ¿Dónde están tus papás? Y la infante lo miró por encima del hombro un instante antes de salir corriendo hacia el fondo de la cuadra. Una calle cerrada, sin salida, bien iluminada por una hilera de postes. No había dónde desaparecer. Era imposible perderse ahí. Pero entonces ocurrió algo que el amigo no ha podido explicar desde esa noche. Con cada paso que daba la pequeña, los postes se iban apagando. 1, 2, 3, uno detrás del otro, en perfecta secuencia, siguiendo sus pasos como si la oscuridad la obedeciera. En cuestión de segundos, toda la cuadra quedó sumida en una completa penumbra. Y en esa oscuridad, la infante simplemente dejó de estar. No dobló, no se agachó, no entró a ningún lado, desapareció. El amigo sintió el frío subirle desde los pies hasta la nuca. Salió corriendo, paró el primer taxi que pasó, se metió de un salto y marcó al número de la hermana de Marcos antes de que el carro arrancara del todo. Días después, preguntaron entre los vecinos. Nadie se sorprendió demasiado. La dueña de uno de los edificios del conjunto los escuchó con paciencia y luego, con la tranquilidad de quien ya ha contado algo muchas veces, les explicó que esa aparición era conocida en el barrio desde hacía años. Una década atrás, en uno de los apartamentos del conjunto, había vivido una pequeña. Era muy bajita, vivaz y absolutamente incapaz de obedecer. Su madre la perseguía, la retaba, la castigaba, pero la infante siempre encontraba la forma de escaparse. Una de esas noches, la pequeña salió corriendo de casa, en otra de sus rebeldías habituales. La madre fue detrás, desesperada, intentando alcanzarla antes de que llegara a la calle. No llegó a tiempo. Un carro, un instante y nada más. Dicen que desde esa noche la pequeña nunca terminó de irse, que sigue corriendo, sigue escondiéndose, sigue esperando a alguien al final de la calle, como si aún no supiera que ya no hay a dónde escapar. ¿Has escuchado de esta historia en tu barrio? ¿Has conocido hechos similares? Cuéntame más en los comentarios. Dicen que esa pequeña partió de este plano de la existencia huyendo, escapando de un castigo que nunca llegó a importar, de una discusión que nadie recuerda ya, y sin embargo, lleva 10 años repitiendo ese mismo instante, corriendo, escondiéndose, desapareciendo, sin que nadie pueda decirle que ya puede parar. Uno quiere pensar que estas historias son solo eso, historias, pero hay algo en esta que se queda. Tal vez porque no habla solo de fantasmas, habla de lo que dejamos sin resolver, de las palabras que no dijimos a tiempo, de los momentos que sin saberlo se convirtieron en los últimos. Nadie sale de casa pensando que no va a volver. Ninguna madre persigue a su hija pensando que ese será el último recuerdo que tenga de ella. Por eso, la próxima vez que algo te parezca demasiado pequeño para resolverlo hoy, recuerda a esa pequeña en el fondo de la calle oscura,
corriendo todavía, sin saber a dónde. Dime algo, ¿crees en la vida más allá de este plano? ¿Crees que los hechos narrados son reales o solo leyendas urbanas? ¿Has sido testigo de algo parecido? Pero no te quedes con lo que te diga este canal u otro medio. Investiga, indaga, siempre busca más allá de lo evidente. Si este video te dejó pensando, significa que este canal es para ti. Suscríbete y sigamos buscando respuestas juntos. Gracias por llegar hasta aquí. Te invito a ver otra historia asombrosa.